Bueno, buenas. Ahora vamos a ver este nuevo libro que es un libro de National Geographic, Copérnico, a vueltas con la Tierra, el heliocéntrico. Vamos a ver lo que es la historia o la vida de Copérnico, quién fue. Antes de ver el libro, vamos a ver alguna reseña de quién fue Copérnico. Bueno, su nombre es Nicolás Copérnico, también conocido como Niklas Kopernik, lo que es en alemán, en latín Nicolaus Copernicus, pero realmente nosotros lo conocemos como Nicolás Copérnico. Este personaje nació el 19 de febrero de 1473, lo que es en el Reino de Polonia, y falleció también ahí en Polonia el 24 de mayo de 1543. Se dice que fue un polímata renacentista. Polímata es aquella persona que realmente tiene muchos conocimientos de muchas ciencias interesantes a la vez. Fue matemático, astrónomo, canónico católico, que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. O sea, donde él empezó a decir, bueno, no empezó a decir, aquí vamos a ver que había otras ideas de otras personas anteriores a él que comentaban o que se decía que el Sol era el centro del universo. También dice que lo del heliocentrista del sistema solar, concebida, dice él, en primera instancia por Aristarco de Samos. Ese es un antiguo astrónomo griego que formuló tal modelo unos 18 siglos antes de lo que es Copérnico. Dice que tras casi cerca de 25 años de trabajo y desarrollo, la publicación en 1543 de su libro De Revolutiones Orbium Celestium, o sea, sobre las revoluciones de las orbes celestes, donde expuso su modelo poco antes de su muerte. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la ciencia, desencadenando la revolución copernicana y realizando una contribución pionera a la revolución científica en la época del Renacimiento. O sea, la revolución científica es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna asociada con los siglos XVI y XVII, en lo que nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, física, astronomía, biología y química transformaron, nuestro mundo actual. Dice que fue un políglota y polímata, obtuvo un doctorado en Derecho Canónico y fue matemático, astrónomo, médico, erudito clásico, traductor, gobernador, diplomático y economista. Desde 1497 fue canónigo del Cabildo Catedrático de la Arquidiócesis de Varmia. En 1517 derivó una teoría cuantitativa de dinero, un concepto clave en economía, y en 1519 formuló un principio económico que más tarde se llamó Ley de Gresham. Dice, debido a su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre de Copernicus a uno de los mayores cráteres lunares ubicado en el Mare Insularum. Sus libros serían incluidos en el Index Librorum Prohibitorum, muchos años después de su muerte, con el caso Galileo. Bueno, ¿quién es? Vamos a ver aquí su vida. Dice que Nicolás Copérnico nació, decíamos, el 19 de febrero de 1473 en Turún, Prusia Real,
perteneciente al reino de Polonia. Su padre era un comerciante de Cracovia y su madre era hija de un rico comerciante de Torún. Nicolás era el pequeño de 4 hermanos. Su hermano Andrés se convirtió en canónigo agustino en Frombork. Su hermana Bárbara, que lleva el nombre de su madre, se convirtió en monja benedictina y en sus últimos años priora de un convento en Chelmo. Acordémonos que la priora es un puesto de autoridad dentro de las estructuras de gobierno eclesiásticas, un superior dentro de una comunidad. Bueno, fue su hermana. Dice, su hermana Catalina, ella sí, se casó con el empresario y concejal de la ciudad de Torún, Bartolo Gerner, y dejó 5 hijos a quien Nicolás cuidó hasta el final de su vida. Copérnico nunca se casó y se desconoce que hubiera tenido hijos, pero desde al menos 1531 hasta 1539, sus relaciones con Ana Schillings, una ama de llaves interna, fueron consideradas escandalosas por 2 obispos de Varmia, que lo instaron a lo largo de los años a romper relaciones con su amante. Bueno, vamos a ver aquí su educación. Vamos a ver la educación de Copérnico. Dice, tras la muerte de su padre, el tío materno del joven Nicolás, Lucas Wassenrode, amparó al niño bajo su protección y se encargó de su educación y carrera. Wassenrode, o sea, su tío, mantuvo contactos con destacadas figuras intelectuales en Polonia y era amigo del influyente humanista nacido en Italia y cortesano de Cracovia, Filippo Buonaccorsi. Filippo Buonaccorsi fue un humanista y escritor italiano del Renacimiento que posteriormente se trasladó a Polonia y desempeñó el papel de tutor de los hijos del rey de Polonia. No se conservan documentos primarios sobre los primeros años de la infancia y educación de Copérnico. Los biógrafos de Copérnico suponen que Wassenrode, o sea, su tío, envió por primera vez al joven Copérnico a la escuela de San Juan, en Turún, donde él mismo había sido maestro. Más tarde, según Aritmech, el niño asistió a la escuela de la catedral de Glogwec, a unos 33 kilómetros al sudeste de Turún, siguiendo el río Vistula hacia arriba, que preparó a los alumnos para ingresar a la Universidad de Cracovia, la alma mater de Wassenrode en la capital de Polonia. La Universidad de Cracovia, ahí estuvo de 1491 a 1495. En el semestre de invierno de 1491 a 1492, Copérnico, como Nicolai de Turonia, se matriculó junto con su hermano Andrés en la Universidad de Cracovia, ahora Universidad Jagellónica. Copérnico comenzó sus estudios en el departamento de Artes desde el otoño de 1491, presumiblemente hasta el verano u otoño de 1495, en el apogeo de la Escuela de Matemáticas y Astrología de Cracovia, adquiriendo las bases para sus posteriores logros matemáticos. Según una tradición posterior pero creíble de Juan Brossek, Copérnico fue alumno de Alberto Brusewski, quien para entonces, desde 1491, era profesor de filosofía aristotélica, pero enseñaba astronomía de forma privada, fuera de la universidad.
Copérnico se familiarizó con el comentario ampliamente leído de Brunelleschi, que fue la teoría nueva planetario de George von Puberch, y casi seguro asistió a las conferencias de Bernardo de Biscuppi y Ugis Kippa de Sasmotuli, y probablemente a otras conferencias astronómicas de Juan de Glogovia, Miguel de Breslavia, Wochis de Pleiwi y Marcin Bilica. Ahora, astronomía y matemáticas. Los estudios de Copérnico en Cracovia le dieron una base sólida en la astronomía matemática que se enseña en la universidad: aritmética, geometría, óptica geométrica, cosmografía, astronomía teórica y computacional, y un buen conocimiento de los escritos filosóficos y de ciencias naturales de Aristóteles sobre el cielo de la metafísica, y Averroes. ¿Quién es Averroes? Fue un filósofo, médico y polímata también, andalusí musulmán, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y filosofía, estimulando su interés por el aprendizaje y acercándolo a la cultura humanística. Copérnico amplió los conocimientos que adquirió en las aulas universitarias con la lectura independiente de los libros que obtuvo durante sus años en Cracovia, o sea, los de Euclides, Abernaguel, un astrólogo, y las tablas alfonsinas o alfosis, que son las tablas astronómicas realizadas por iniciativa de Alfonso X el Sabio. Dice, en este periodo probablemente también datan sus primeras notas científicas, ahora conservadas en parte en la Universidad de Uppsala. En Cracovia, Copérnico comenzó a recopilar una gran biblioteca sobre astronomía. Más tarde los suecos se lo llevarían como botín de guerra durante el diluvio en la década de 1650, y ahora se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Uppsala. Contradicciones con los sistemas de Aristóteles y Ptolomeo. Dice, los 4 años de Copérnico en Cracovia jugaron un papel importante en el desarrollo de sus facultades críticas e iniciaron su análisis de las contradicciones lógicas en los dos sistemas oficiales de astronomía: la teoría de las esferas homocéntricas de Aristóteles y el mecanismo de las excéntricas y los epiciclos de Claudio Ptolomeo, cuya superación y eliminación sería primer paso hacia la creación de la propia doctrina de Copérnico sobre la estructura del universo. Bueno, dice, sin obtener su título, probablemente en el otoño de 1495, Copérnico dejó Cracovia por la corte de su tío Wassenrode, que en 1489 había sido elevado a príncipe obispo de Varmia, y pronto trató de colocar a su sobrino en la canonjía de Varmia, vacante desde el 26 de agosto de 1495, por la muerte de su inquilino anterior, Jan Casnou, por razones poco claras, o probablemente debido a la oposición de una parte del cabildo que apeló dicha decisión a Roma. La toma de posesión de Copérnico se retrasó, lo que inclinó a Wassenrode, o sea, su tío, a enviar a sus 2 sobrinos a estudiar Derecho Canónico en Italia, aparentemente con miras a promover sus carreras eclesiásticas y por lo tanto también fortaleciendo su propia influencia en el cabildo de Varmia. El 20 de octubre
de 1497, Copérnico, por poder, logró acceder formalmente a la canonjía de Varmia, que le había sido otorgada 2 años antes. A esto, mediante un documento fechado el 10 de enero de 1503 en Padua, agregaría una sinecura en la colegiala de la Santa Cruz y San Bartolomé de Breslavia. A pesar de haber recibido un indulto papal el 29 de noviembre de 1508 para recibir más beneficios a lo largo de su carrera eclesiástica, Copérnico no solo adquirió más prebendas y estaciones más altas en el cabildo, sino que en 1538 renunció a la sinecura de Breslavia. No está claro si alguna vez fue ordenado sacerdote, aunque sería probable, ya que en 1537 fue uno de los 4 candidatos para la sede episcopal de Varmia, cargo que requería la ordenación. Copérnico tomó órdenes menores que fueron suficientes para asumir una canonjía capitular. Bueno, esa es, digamos, su vida, digamos, eclesiástica. Vamos a ver aquí. Dice, vuelve a la Universidad de Padua, 1501-1503. Dice, en su viaje de regreso, deteniéndose brevemente en Bolonia, a mediados de 1501, Copérnico regresó a Varmia, después de recibir el 28 de julio del Cabildo una prórroga de 2 años de permiso para estudiar medicina, ya que en el futuro puede ser útil un asesor médico de nuestro reverendo superior de los señores del Cabildo. A finales del verano o en el otoño regresó nuevamente a Italia, probablemente acompañado por su hermano Andrés y por el canónigo Bernardo Scultetti. Esta vez estudia en la Universidad de Padua, famosa por ser una sede de estudios médicos, y excepto por una breve visita a Ferrara en mayo-julio de 1503 para aprobar los exámenes y recibir su doctorado en Derecho Canónico, permaneció en Padua desde el otoño de 1501 hasta el verano de 1503. Hablando de la astrología, dice, una de las materias que debió estudiar Copérnico fue la astrología, ya que se consideraba parte importante de la educación médica. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros astrónomos prominentes del Renacimiento, parece que nunca practicó ni expresó interés alguno por la astrología. También tuvo estudios griegos, hizo observaciones planetarias, habiendo completado todos sus estudios en Italia, Copérnico, de 30 años, regresó a Varmia, donde viviría los 40 años restantes de su vida. Copérnico, dice, fue secretario y médico de su tío desde 1503 hasta 1510, o quizá hasta la muerte de su tío el 29 de marzo de 1512, y residió en el castillo del obispo de Liesbach, donde comenzó a trabajar en su teoría heliocéntrica. En su carácter oficial, participó en casi todas las funciones políticas, eclesiásticas y administrativas económicas de su tío. Desde principios de 1504, Copérnico acompañó a Wassenroth a las sesiones de la Dieta Real Prusiana celebrada en Marburg y Elbląg, y participó en todos los eventos más importantes del complejo juego diplomático que este ambicioso político y estadista jugó en defensa de los intereses particulares de Prusia y Warmia, entre las hostilidades de la orden y la lealtad a la corona polaca. De 1504 a 1512, Copérnico realizó numerosos viajes como parte del séquito de su tío. En 1504 a Torun y Graz, a una sesión del Consejo Real de Prusia en presencia del rey de Polonia, Alejandro I Jagellón.
También las sesiones de la Dieta Prusiana en Malbork 1506, El Blanc 1507 y Sun 1512. Dice, probablemente fue en esta última ocasión en Cracovia cuando Copérnico envió para su impresión en la imprenta de John Haller su traducción del griego al latín de una colección del historiador bizantino del siglo VII, Teofilaco Simócrates, de 85 poemas breves llamadas epístolas o letras supuestamente acontecidas sobre varios personajes. Comentarios, dice, esbozo inicial de una teoría heliocéntrica. Dice, vamos a ver aquí. Dice, algún tiempo antes de 1514, Copérnico escribió un esbozo inicial de su teoría heliocéntrica, conocida solo por las transcripciones posteriores, con el título Nicolae Copernici de Hypothesibus Motium Celestin y de Constitutium Complementarius. Hizo también sus observaciones astronómicas, tareas administrativas de Varmia también realizó, estuvo casi inmiscuido en todos, fue asesor también en la reforma de la monetaria. El sistema copernicano fue presentado al Papa y tuvo también sus trabajos médicos y tuvo sus ataques. Todo eso, llegamos a la muerte de Copérnico. Dice, hacia finales de 1542, Copérnico sufrió un accidente cerebrovascular, lo que le provocó una parálisis y murió a los 70 años, el 24 de mayo de 1543. Cuenta la leyenda que el mismo día de su muerte se le entregaron las últimas páginas impresas de su libro Revoluciones, órbitas celestes, lo que le permitió despedirse del trabajo de su vida. Se dice que despertó de un coma inducido por un derrame cerebral, miró su libro y luego murió en paz. Este fue. Bueno. Entonces aquí algunas ideas. Vamos a ver cuáles son las ideas principales de Copérnico. Dice primeramente que los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos de diversos ciclos. Aquí, bueno, los medios celestes se demostraron que no son circulares, sino que son elípticos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. Bueno, sabemos que el centro del universo pues, no es el Sol, ¿verdad? Nuestro universo es mucho más grande. Dice, orbitando alrededor del Sol, en orden se encuentra Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Aún no se conocían Urano y Neptuno. Decía él que las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. La Tierra presenta 3 movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación de su eje. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra y la distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. Bueno, es lo que nos dice quién es Copérnico. Vamos a ver aquí en nuestro libro qué nos dice de Copérnico. Después de pasar por la lectura aquí en lo que es en Wikipedia. Vamos a ver aquí en la contraportada. Dice, Nicolás Copérnico nunca previó que su apellido acabaría por asociarse con la mayor revolución científica de la era moderna. Nacido y educado en la pujante Polonia del siglo XV, fue siempre un hombre discreto y profundamente religioso, que a diferencia de muchos de sus herederos intelectuales, nunca fue perseguido
por sus ideas, y eran ideas peligrosas. Al postular un universo con el Sol firmemente instalado en su centro, se sacudía el yugo milenario de Ptolomeo, por un lado, y ponía en duda la exactitud de la Biblia en lo relativo a la astronomía, por el otro. Al atreverse a pensar más allá de la tradición y el dogma religioso, ese tranquilo astrónomo polaco nos legó no solo una nueva visión del universo, sino también una prueba irrefutable del poder y el alcance del pensamiento libre. Es lo que lo dice en la contraportada. Vamos a ver qué cantidad de hojas tiene. Aquí dice que son 159 páginas. Muy bien, está muy interesante. Vamos a ver aquí, viene lo que es la portada. Aquí está el heliocéntrico Copérnico a vuelta con la Tierra. Jaime Garza, lo vi en enero de 2017, una colección de National Geographic. Vamos a ver quién es el autor. Dice que el autor, aquí están los datos, dice que es José Luis Huertas Díaz, es catedrático de electrónica de la Universidad de Sevilla. Es autor de numerosos trabajos científicos en su área de conocimiento y ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la investigación en el ámbito del Consejo Superior de la Investigación Científica. Bueno, como este es español, entonces realmente pues así está escrito. Es 2012, de la RBA. Aquí está diseño de cubierta, aquí están todos los datos, fotografías. Impreso en España. Muy bien. Aquí viene lo que es el índice, lo que es introducción. Capítulo primeros años, las ideas clásicas, la experiencia italiana, el giro copernicano, un modelo que perdura pese a todo, lecturas recomendadas y el índice. Muy bien. Vamos a algo de la introducción. A ver qué nos dice aquí algo de la introducción. Dice, Nicolás Copérnico nació en Polonia, exactamente, en el último tercio del siglo XV. Dice, un lugar y una época en plena efervescencia social, política, religiosa y científica. Era la Polonia que había conseguido afirmarse como nación tras siglos de pelea con sus vecinos, una nación en la que el catolicismo y el papado habían tenido un arraigo importante y habían significado una garantía frente a las amenazas de los países circundantes. Una Polonia que había creado en su capital, Cracovia, una instrucción docente superior solo comparable a las mejores universidades francesas. Bueno, aquí está en la época en que nació, digamos, Nicolás. Dice que en lo artístico se estaba viviendo la transición desde el oscurantismo y las convenciones de la Edad Media hasta la luminosidad del Renacimiento. En lo político, el Príncipe de Maquiavelo marcaría un antes y un después en las relaciones del gobernante con sus súbditos. Aquí está. Muy bien. Dice, contemporáneos a Copérnico, para darnos una idea, fueron Maquiavelo, Tiziano, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Miguel Servet, Vesalio, Cardano, Colón, Vasco de Gama, Magallanes, Bartolomé de las Casas, Lutero, Calvino, Erasmo, Tomás Moro, Ignacio de Loyola y Paracelso, por citar solo algunos de los protagonistas de todo ese terremoto que afectó el pensamiento occidental, modificándolo de manera irreversible. Pues aquí estuvimos en la descubrimiento de América. Sin embargo, dice, Copérnico vivió apartado
de los focos de la popularidad. A primera vista, su biografía parece anodina, la de un hombre de iglesia, que tras un periodo de formación universitaria se enclaustró en la pequeña diócesis de Warmia, en la Prusia Oriental, al norte del país. Bien, acá dice, el joven Nicolás se sumergió en el ambiente inquieto y creativo que se respiraba en Cracovia, a donde se trasladó para seguir estudios superiores. Muy bien, aquí está todo bien lo que está. Muy bien. Aquí viene lo que es toda la introducción. Aquí viene, entonces, dice, Copérnico publicó solo 2 trabajos científicos a lo largo de su vida. El primero, manuscrito, anticipaba sus ideas heliocéntricas y suscitó un gran interés en medios científicos e incluso religiosos. La nueva visión del universo cercano estaba esbozada cuando su autor se acercaba a la edad de 40 años. Sin embargo, el desarrollo exhaustivo de sus teorías tuvo que esperar todavía otros 30 años para que las concluyera a su plena satisfacción y alcanzar a la vez a ver la luz de su segundo trabajo. Bien. Pues aquí está. Muy bien, dice, sobre las consecuencias de su obra científica en la evolución de la astronomía en particular y de la ciencia en general, se ha escrito mucho. Basta con recordar que los trabajos de Galileo o de Kepler solo fueron posibles porque la teoría heliocéntrica había sido concebida, formulada y demostrada previamente. Su modelo, todavía vigente en lo esencial, sentó las bases para la moderna cosmología, pero sobre todo Copérnico significó el primer gran triunfo de la verdad científica sobre las ideas preconcebidas. Representó la tenacidad del científico que, insatisfecho por la no concordancia entre los datos experimentales y las predicciones teóricas, era capaz de ir más allá incluso de sus creencias. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la cronología. 1473 nace en Torún, cuarto hijo de Nicolás Copérnico y Bárbara Wasserroth. 83 muere su padre. La familia queda bajo la protección de su tío Lucas Wasserrode. O sea, aquí tenía Copérnico 10 años cuando fallece el papá. En el 91 ingresa junto con su hermano Andrés en la Universidad de Cracovia. En el 96 viaja a Italia. Al año siguiente se matricula en la Universidad de Bolonia. En 1503 obtiene el doctorado en Derecho por la Universidad de Ferrara. A finales de año vuelve definitivamente a Polonia. En el 7 escribe su Comentarios que anticipa las ideas sobre su modelo. En el 15 comienza su trascendental obra de Revolutionibus Orbium Celestium. En el 16 el Papa León X pide ayuda para la reforma del calendario. Se consulta un proyecto de Copérnico. Se instala en el castillo de Holstein como administrador de los bienes del cabildo de Warmia. En el 19 traza un mapa del estuario de Vístula, redacta su Tractatus de Monetis Modus Quendi Monetam, médico durante las epidemias que asuelen Polonia. En el 22 representa a Warmia en las asambleas
de los estados prusianos propone usar su de Monteis para fijar el cambio entre las monedas prusianas y polacas. Se adopta la tasa de cambio propuesta por él. En el 25 termina de redactar los 3 primeros libros de Revolutionarius. En 1526 ayuda a trazar un mapa de Polonia. 33 Westminster expone las teorías de Copérnico ante el Papa Clemente VII. En el 36 el cardenal Schönberg y el obispo Guies promueven la publicación del De Revolution Nobis. 39 Lutero se declara contrario a la teoría heliocéntrica. En el 40 Reticus publica Narratio Prima, exponiendo las teorías de su maestro. 41 Wilhelm Guinapous ridiculiza a Copérnico en la obra teatral Morosopus, el sabio necio. En el 42 la parte de Revolutionibus dedicada a la trigonometría es publicada en Wittenberg. Y en el 43, a finales de marzo, ve la luz la edición completa del De Revolutionibus con el añadido de Orbitum Celestium, hecho por Osiander, que escribe el prólogo sin permiso. Muere el 24 de mayo. Bueno, pues este es nuestro libro. Aquí ven los capítulos, primeros años, las ideas clásicas. Aquí viene, está muy bonita la letra. Aquí está todo lo del tío Lucas, su tío, unos grabados. Aquí está, miren más que está interesante, muy libro. Aquí está la astronomía y la medida del tiempo. Aquí viene hasta el calendario azteca, los estudios de Croabia. Todo viene aquí. La cátedra de matemáticas. Viene más aquí una fotografía de Copérnico. Tablas astronómicas. La astronomía antes de Ptolomeo. Cómo se representaba la Tierra. Tiempos de cambio. La era de los descubrimientos. Aquí están la llegada de Colón a América. Esto fue un acontecimiento. Instrumentos antiguos astrónomos. Más interesante libro. Esto es para estudiarse. Capítulo 2. La experiencia italiana. Aquí está. Miren más. Aquí están estudiantes pertenecientes a la Natio Germancia. Y más. Pues el libro está. Dice que la Tierra es el centro del universo. Todos los movimientos celestes son circulares. Todo movimiento celeste es regular. El centro de la trayectoria de cada movimiento celeste es el mismo que el centro de su movimiento. Y el centro de todo movimiento celeste es el centro del universo. Bien, pues aquí está. Pófera, jubilar así rápidamente, vuelta a Polonia. Está muy bien el libro, bien nomás. Esto es para estudiarlo. Todos los diagramas aquí, del movimiento, digamos, de los planetas. El giro copernicano, copernicano, capítulo 3. Aquí está, astronomía. Más que está el libro. Y así seguimos con el libro. Aquí están unas fotografías. Acá está Newton. Seguimos la duración del año. La carta, las cartas, los últimos años. Aquí están los últimos años. Son los últimos años de Copérnico.
Pues en sí, aquí está, digamos, calendarios, las pruebas de Galileo, ediciones posteriores, 15 años después. Aquí nomás para ver acá todo lo que dice, dice acá, dice, aquí viene lo que es Kepler, y luego dice, es precisamente Newton quien, siguiendo a Galileo y Kepler, formuló la síntesis definitiva entre la mecánica celeste y la terrestre. O sea que 15 años después, como que dice, la influencia de Copérnico no se limitó a la astronomía, sino que continuó a futuro la filosofía natural y de paso de otros campos de la filosofía. Bueno, pues este es la historia de este gran hombre que fue, digamos, el precursor. Después a él le siguió, digamos, Kepler y después Newton, y realmente Copérnico sentó las bases de lo que es la astronomía moderna. Bueno, aquí concluimos la charla de este libro, al cual lo recomendamos ampliamente. Está en la colección de National Geographic y se llama El heliocentrismo copérnico. Muy bien, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.